Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos en la fe. Sea un día lleno de gozo para ustedes, para sus ministerios, para sus iglesias. Nuevamente, una emisión de formación ministerial. Estas emisiones diseñadas para que tú y yo nos preparemos de la mejor manera posible para servirle a nuestro Señor, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al que sin ser nosotros dignos de ser buscados por Él, se inclinó y no solamente nos sacó del pozo de la desesperación, sino que además puso nuestros pies sobre peña y además nos dio dones, nos hizo un llamado para servirle. Así que, ¿por qué no hacerlo con la mejor disposición y el mejor corazón? Pues quiero contarles que, como ustedes, los que ya nos siguen, saben, hace un año estamos transmitiendo y pues bueno, todos los martes a las 12:30 tenemos una cita acá. En esta oportunidad, en este último ciclo, hemos pasado por un ciclo donde hablamos de los dones, donde hablamos luego de nuestro primer ministerio, que es nuestra familia. Luego empezamos a ver el ministerio de la intercesión, un ministerio precioso, un ministerio hermoso, que indudablemente es un ministerio que le digo, es la columna para que se sostenga cualquier ministerio, para que sostenga cualquier siervo de Dios y para que se sostenga la iglesia. Iglesia que no tiene un ministerio de intercesión es una iglesia que está peleando la batalla sin un ejército. Y bueno, también estamos viendo ya en este momento el ministerio pastoral, el cual pues ha ido en etapas, ¿no? La primera etapa fue sobre homilética, que es la predicación, y luego luego vimos hermenéutica, que es un auxiliar para poderse preparar. Y en este momento pues estamos ya viendo algunos detalles del ministerio pastoral, ¿no? En la sesión pasada hablamos sobre la relación que debe tener el ministro, el pastor, que debe tener con el Espíritu Santo para tener un ministerio de poder. Y hoy vamos a hablar sobre la administración ministerial. Pero déjeme decirle que ahí en la descripción de este video usted encontrará los links para poderse remitir a algunas de estas enseñanzas. Como siempre les he dicho, no pretendo de ninguna manera que mi enseñanza pues sea la única palabra. Realmente tratamos de ser muy escriturales. Sin embargo, pues usted expresa su opinión, déjeme sus inquietudes y serán tenidas en cuenta. Les amamos muchísimo y sin más preámbulo, pues vamos a ver nuestra sesión del día de hoy, que como les decía es esta sesión de la administración ministerial. Y vamos a partir de un versículo que está por allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces está mostrando una manera o un criterio primeramente para seleccionar a quienes van a estar con nosotros. Y también está diciendo pues que no podemos hacerlo todos nosotros solos, ¿de acuerdo? Y que el ministerio requiere una estructura, requiere una planificación, una organización. Pablo nos muestra que no solo pensaba que él, el mismo Pablo, u otro siervo, Timoteo, Tito, el que fuera, podía hacer toda la tarea solo. Nadie puede hacer la tarea solo, ni tú ni yo. Necesitamos manos, necesitamos gente que lo haga y que lo va a hacer muy bien. Yo personalmente, como les he dicho, soy colérica, entonces a los coléricos nos cuesta muchísimo entregar cosas, pero también tenemos que irnos dando cuenta que los siervos que fueron formados en casa, la gente que trae un ministerio, que tiene un corazón para el Señor, pues vale la pena darle esa libertad, ¿no? Y además, Pablo le proveyó criterios de administración ministerial al mismo Timoteo, ¿no? Pues sí siempre es difícil ser buenos administradores, no solamente de nuestros bienes personales, sino más todavía de lo que Dios nos da a nivel ministerial, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el primer paso en la administración? Bueno, yo no sé, para quienes no lo sabían, yo soy administradora también de empresas, con énfasis en empresas inmobiliarias.
Y una de las cosas que tú aprendes es la base de la administración es la planificación, ¿no? En días pasados estaba viendo una serie policíaca y uno de los policías actúa sin permiso y entonces, o sea, sin haber reportado lo que estaba haciendo y se mete en problemas. Y entonces como la supervisora de ellos les dice al muchacho, le dice, ¿qué necesitó Moisés antes de abrir el mar rojo? Y el muchacho se queda así mirándole, le dice, exactamente, autorización, autorización. Y pareciera un chiste, pero tiene muchísimo de cierto. O sea, Moisés no hubiera podido ir a abrir el mar rojo sin esa autorización. Pero para llegar a esa delegación tan grande de autoridad, Dios tenía un plan, ¿de acuerdo? Él calculó, él ya le dijo a Abraham, esta tierra va a ser de ustedes, de sus descendientes, y van a estar 400 años más allá, en tierra extranjera, como esclavos, pero van a regresar aquí cuando se haya colmado, cuando la maldad del amorreo haya llegado, dice, a su plenitud, entonces tu pueblo regresará, tu descendencia regresará, y yo les daré esta tierra, ¿sí? Y este plan se cumple con Moisés. Entonces Dios es un Dios de planes. Y quiero que vayamos a Lucas 14, 28 al 30. Yo les voy a leer el pasaje de la nueva traducción viviente. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Y hasta ahí llega el versículo 30. Es decir, lo primero que nos enseña el Señor Jesús con este pasaje es que siempre debemos tener, siempre que tengamos una tarea por delante, lo primero que debemos hacer es una planificación, es un cálculo, ¿no? Y obviamente, si la tarea que vas a emprender, si la tarea que se te entrega es un ministerio dentro de tu iglesia, o es un ministerio como pastor, o Dios pone en tu corazón el abrir una iglesia, pues tienes que forjar un plan. Para hacerlo de manera eficaz y eficiente es necesario, pues, orar fervientemente en primer lugar. Y eso me dice, sí, claro, todos oramos. Pero es que cuando tú planificas para cualquier evento humano, pues sí, haces costos, delimitas objetivos y vas haciendo tus pasos, pero con el Señor, antes de hacer cualquier cosa de estas, hay que pedirle al Señor fervientemente que nos dé, pues, un parámetro. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios es el dueño de este proyecto. Entonces, Él es el que nos tiene que decir qué quiere. ¿De acuerdo? En segundo lugar, Él es el que conoce el futuro, por eso es nuestro consejero. Y en tercer lugar, porque Él quiere bendecirnos. Y por último, Él fue el que nos puso en el ministerio. Entonces, cuando yo voy a empezar a trabajar en un plan ministerial, yo tengo que hablar con el Señor por todas estas razones. Y es el Señor el que me dice, vamos a pensar en una empresa humana. Si alguien le dice, venga, hermano tal o hermana tal, mire, quiero que le voy a dar todo lo que usted necesite para hacer una empresa que comercialice pants y sudaderas. Usted tiene que sentarse a hacer un plan, pero como esta persona le está haciendo un encargo, usted no va a hacer las cosas a la loca. Usted tiene que hablar con esta persona que va a ser su socio capitalista o que va a ser quien lo contrate y preguntarle qué quiere, cómo quiere, ¿no? Hasta dónde quiera la distribución, etcétera, para que usted pueda hacer el plan conforme a lo que esa persona está delegando en usted. Pues con mayor razón en el caso de tener un ministerio para el Señor, ¿no? Planificar, en primer lugar, es trazar objetivos, porque los objetivos nos determinan tanto las acciones como los recursos y los tiempos que vamos a necesitar.
Por lo tanto, debemos plantear primeramente bajo la dirección de Dios y formularnos de la manera más estructurada posible el objetivo. Y un objetivo en educación, también soy educadora especial, en educación nos enseñan que para plantear un objetivo educativo necesitamos un verbo en infinitivo que sea medible, el que tenga en el que debemos también establecer no solamente el verbo en infinitivo, sino que debemos decir cuándo va a estar aprobado o desaprobado, o sea, cómo lo vamos a medir, que se cumplió este objetivo, y en qué tiempo lo vamos a alcanzar y cuáles son los recursos que vamos a requerir. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera hablando de un proceso de lectoescritura en un niño, yo tengo que decir que el alumno pueda identificar las vocales en, en un conjunto de letras diversas en un periodo o en el primer semestre del ciclo escolar, usando la cartilla de lectoescritura tal, ¿sí? Y siguiendo las actividades extracurriculares que el maestro asigne para realizar reforzamiento en casa. Entonces yo estoy diciendo, qué es lo que necesitamos que identifique el alumno, ¿no? Que identifique seleccionando dentro de un grupo. Ya estoy diciendo, el objetivo es identificar y la manera como yo me voy a dar cuenta que él aprendió las vocales es que dentro de un grupo de letras él va a seleccionar solamente las que sean vocales. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. ¿Qué recursos vamos a usar? Bueno, la cartilla tal y las tareas que la maestra va a colocar para que se refuerce en casa. ¿Ve? Entonces, yo igual, si yo digo, no podemos decir, vamos a hacer un templo. Ok, ese es un verbo observable. Usted puede ver si se está haciendo. Entonces, podemos decir, sí, construir un templo, más que hacerlo, es construir un templo, así en tanto tiempo, con tantos recursos, y el templo debe quedar en obra gris, en qué tipo de obra, o con terminados, hasta qué punto, cuántos metros cuadrados, etcétera. ¿Ve? Si estamos hablando de un templo, pero si estamos hablando, por ejemplo, del ministerio de intercesión, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Crear un ministerio de intercesión, ¿sí? Que, que realice tiempos de oración cubriendo las necesidades que se identifiquen por una encuesta general o que se identifiquen de acuerdo a las solicitudes de oración de los hermanos, ¿sí? Este grupo de intercesión se debe reunir semanalmente durante 1, 2, 5 horas, ¿no? ¿Y qué recursos va a requerir? Pues va a requerir un lugar de oración, va a requerir un tiempo o refrigerio. ¿Qué es lo que va a requerir? Hace unos años yo tuve el privilegio de ir a Jalapa. No recuerdo el nombre del pastor. Yo creo que si él me escucha sabe quién es. Es un pastor de origen que tuvo formación militar. Está en una iglesia, en un sector de la ciudad de Jalapa, digamos, de escasos recursos. Y el terreno de su iglesia es así. Entonces, originalmente él hizo un templito pequeño, bajando el terreno, pero Dios le mostró, o sea, como provisional, pero Dios le mostró cómo, cómo iba a ser efectivamente todo el templo. Esto es un salón ahora de clases, el primer templo que se hizo. Y en la bajada, paralelo a la entrada, hizo el templo. Entonces el templo está techado, muy bonito, con teja roja a la vista, y las columnas, el ladrillo a la vista, y no tiene paredes. Entonces está completamente integrado a la naturaleza. Pero lo que más me llamó la atención de este proyecto es que los grupos de oración tienen pequeñas mesitas de 4 puestos, así entre el jardín, para retirarse a orar.
Esto se hace, a esta planificación se llega porque yo he trazado objetivos muy claros. Entonces, este pastor me decía, es que a mí me gusta que la gente pueda tener un tiempo de oración y a veces los hermanos no quieren sentarse a orar en el templo, quieren estar en la casa de Dios, pero les cuesta mucho concentrarse mientras otros hermanos están orando. Entonces, el tener mesas distribuidas a lo largo y tener ha permitido que las mujeres que, por ejemplo, están orando por sus hogares se reúnen en una mesita y los estudiantes que están orando por sus exámenes se reúnen en otra mesa. Y decía, wow, eso se llama organización, se llama planificación, perdón. Ahora, trazar unos objetivos es lo primero, pero también se debe plantear un procedimiento para alcanzar cada objetivo. Entonces es necesario establecer una secuencia ordenada y lógica. Entonces él no podía llegar a generar todo este proyecto si primero no tenía un saloncito base para que su gente llegara ahí, se congregara y empezara a enamorarse de la visión que él quería desarrollar. Entonces, hoy en día esa es una de las iglesias en que más bodas se realizan, no porque sea que el pastor las realice todas, sino porque muchos pastores de iglesias las solicitan porque es una bajada y el pastor pues se dio a la tarea de poner unas, ¿cómo se llama? Unas antorchas muy bonitas y a poner también una enredadera. Entonces hizo un arco, ¿sí? Todo muy sencillo, pero con muy buen gusto. Entonces la gente va atravesando casi casi un jardín para llegar al saloncito este que originalmente fue su templo y que ahora es un salón de clase. Pero claro que nada más entrando ya te sientes en otra dimensión y das la vuelta y encuentras el salón, la, el templo espectacular al aire libre, entonces toda la gente se siente realmente apasionada allí en ese lugar. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que este pastor seguramente debió decir paso uno, vamos a hacer esto, paso dos, o sea, paralelo a que se va a hacer, a que se va a tener las reuniones acá, se va a ir construyendo acá, se van a ir haciendo, sembrando las enredaderas, se van a ir construyendo las mesitas, o sea, todo muy sencillo, porque son mesas, las mesitas son hechas en tronco, las sillitas son hechas en tronco, entonces todo es muy sencillo, pero de veras muy hermoso. ¿Por qué? Porque fue una persona que trazó objetivos reales, medibles, pero trazó también procedimientos ok, para hacer este templo se necesita A, B y C. Para poder tener que la gente ore, necesitamos A, B y C. Para que esto sea agradable, no solamente para venir al templo, sino para hacer cualquier cosa para el Señor, pues esto tiene que estar en esta calidad, con estas características. Entonces, así como son importantes los objetivos, también es importante establecer los procedimientos, porque mucha gente quiere un hogar hermoso, pero no establece cómo alcanzar ese hogar hermoso. Muchos ministerios de evangelismo quieren conquistar las almas para Cristo, pero no establecen cómo hacerlo. Entonces, los objetivos, si no establecemos procedimientos, no se alcanzan. Ahora bien, tener objetivos trazados y tener un procedimiento forzosamente nos debe llevar a un cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque no es para cuando Dios quiera, o sea, Dios ya quiso, por eso nos puso ahí. Y sí, los tiempos son del Señor, pero debemos decirnos, para tal momento debemos tener tal cosa, ¿no? Si nosotros estamos pensando en abrir el templo o en abrir un ministerio, pues debemos decir, ok, no sé, bueno, pues este año pienso abrir un grupo de oración que para que luego se convierta en una iglesia. Ok, ¿qué mes de este año? No, pues puede ser enero, febrero, marzo, abril, noviembre, o sea, no, tenemos que dar un tiempo y decir, ok, para este momento empezamos el grupo de oración. Para este momento hacemos tal cosa, ¿no? Como les decía, en el caso, por ejemplo, de este ministerio que les comentaba, de esta iglesia, pues el pastor estableció un cronograma de actividad. Entonces me dijo, yo lo primero que dije fue, primero hay que traer la gente a su iglesia. Y esto fue un terreno, me decía que nadie daba un peso por este terreno, porque casi casi me lo dio muy económico porque era un despeñadero, era una cosa ahí bajando fea, pelada y sin nada, me dice. Entonces,
Pues cuando yo dije, hermano, compramos esto para la iglesia, me dijeron, pastor, pero ¿qué vamos a hacer allá? Y yo le dije, hermano, espere. Lo primero que vamos a hacer es un saloncito muy sencillo. No vamos a desperdiciar. Es que después se desperdicia dinero. No, ese salón va a ser un salón de clases. Y después, ya teniendo donde congregarnos, vamos a empezar a hacer lo que realmente va a ser artístico, bonito, y, ¿no? Y entonces él dijo, ok, para tal mes entregamos templo. A partir de tal mes empezamos a crear las columnas así, a hacer el piso del templo así, vamos a sembrar tales plantas en tal estructura para poder ir haciendo, porque es hermoso, o sea, digamos, aquí está una mesita en el centro y alrededor hay plantas y una pequeña entrada. Entonces es como si tuvieras paredes para, para esa mesita de intercesión, para que cada lugar de intercesión se sienta muy privado. Y claro, si tú estás en el salón, tú no ves las mesitas de la gente allá orando, sino que tú ves son plantas, 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 pero detrás de esas plantas hay mesitas para oración. Entonces, si tú quisiste llegar muy temprano, te buscaste tu sillita, te sentaste a orar, nadie te vio, sales de ahí, te sientas para comenzar el culto. Entonces, ¿qué hizo él? Él estableció un cronograma. Esto se hace en tal fecha, esto se hace en tal fecha. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. No es algún día, me lo propongo, sí. O sea, es como cuando tú dices, voy a empezar una dieta. ¿Qué día vas a comenzar la dieta? Cuando tú dices, voy a comenzar a un ayuno, ¿cuándo vas a comenzar el ayuno? ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, las personas que han hecho ayunos totales con ciertas limitaciones de salud saben que no entramos a un ayuno total de una, sino que empezamos con ayunos de supresión, es decir, retiro, por ejemplo, primero todas las proteínas. Entonces no como sino verduras y frutas. Y luego retiro verduras y me quedo con solo las frutas. Y el tercer día ya no voy a consumir, el cuarto día ya no consumo sino tés, por ejemplo, y un jugo. Y el quinto, sexto, séptimo día ya me puedo mandar un ayuno total. ¿Por qué? Porque pude hacerlo, preparé a mi organismo para entrar al ayuno y luego preparo mi organismo para salir del ayuno. Entonces, día octavo, empiezo a tomar té y un jugo. Día noveno, como frutas. Día décimo, como frutas y verduras. Entonces, así se hace un cronograma. Digo, días, fechas, ¿no? Para saber dónde estamos. Porque es la manera como yo sé si se está cumpliendo mi objetivo a tiempo o no. Después de establecer el cronograma de actividades, se debe formular un presupuesto. En realidad son varios presupuestos, ¿no? O sea, debe haber un presupuesto financiero, un presupuesto humano y otros recursos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos organizando una escuela, nosotros decimos, por ejemplo, una escuela bíblica de niños, nosotros tenemos que decir, ok, ¿cuál es el presupuesto financiero que necesitamos? Bueno, si se van a comprar las sillitas, si se va a comprar eso, ¿qué cosas se necesitan? También en qué tiempo, por eso el cronograma de actividades es importante, porque yo digo, bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener días o sesiones iniciales donde no vamos a manejar material, sino solamente vamos a reunir los niños, les vamos a dar un refrigerio y les vamos a contar una historia con títeres. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el dinero, el refrigerio, necesito las sillitas y necesito los títeres. ¿Cuánto me vale eso? Ahora, sabemos que si vamos a hacer esa metodología, entonces no necesitamos un solo maestro, necesitamos varios maestros porque vamos a tener varios títeres y necesitamos que sean representados por diferentes o sean movidos por diferentes maestros. Entonces también tendré yo que decir, bueno, entonces se necesitan 2 personas, se necesita una persona, se necesitan 3 personas, ¿cuántas personas necesitamos? A lo mejor después puedo decir, bueno, si ya tenemos el presupuesto financiero, ya tenemos el presupuesto de recursos humanos, ya sabemos cuántos maestros tenemos, ¿no? O sea, yo siempre les digo, por ejemplo, en el caso de mi iglesia, o sea, busquemos que haya una buena cantidad de maestros para que la gente no esté perdiéndose todos los días, todos los domingos de alimento espiritual. O sea, el hecho de que tengas un ministerio de ser maestro de niños no quiere decir que tú mismo no necesitas recibir. Entonces, pues tengamos por lo menos 5, 6 maestros, 8 maestros, para que cada 2 meses esa persona falte
la persona X falte al culto y no reciba. Pero los otros 6 o 7 domingos estuvo ahí, estuvo recibiendo, ¿no? Entonces, si yo no calculo bien el número de maestros, puedo debilitar a los maestros. Entonces, volvemos, trazamos objetivos, establecemos procedimientos, establecemos un cronograma de actividades, formulamos un presupuesto, ¿ok? Ahora, eso es planeación. Pero el siguiente paso en la administración ministerial es la organización. Y la organización es impostergable. Organizar es el proceso de colocar los recursos humanos dentro de una estructura para alcanzar los objetivos planeados. ¿Ok? Entonces, yo quiero trabajar con una iglesia, quiero formar un ministerio. Entonces, yo tengo que ir viendo cómo coloco esos recursos humanos ahí dentro del proceso. Lo primero entonces que yo tendría que ver es, ya tengo personal capacitado, porque si no tengo que, a la par que estoy trabajando en formar la iglesia, ir discipulando esos siervos que van a ser mis manos, mis ojos ahí dentro del ministerio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para insertar esas personas ahí dentro de la organización ministerial? Bueno, lo primero que tengo es que organizar las funciones. ¿Y cómo se organizan las funciones o las tareas o las responsabilidades, como quiera ponerlo, ¿no? Eh, bueno, para organizar las funciones debemos tener en cuenta las actividades que deben realizar para alcanzar los objetivos. Entonces, si yo digo, ok, la iglesia necesita una escuela bíblica de niños, necesita una escuela bíblica de adultos, necesita un grupo de alabanza, ok, entonces es crear un grupo de alabanza, ese es mi plan, procedimiento. Entonces, ok, voy a hacer una exploración de dones, primer paso, segundo paso, de acuerdo a los dones, pues vamos a empezar a capacitar y a evaluar quién tiene no solamente el don, sino el conocimiento, y si no, cómo hacemos para darle ese conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, el líder de alabanza se va a encargar de qué, ok, de conocer, ¿cómo se llama? Calendarizar las canciones, si usan uniformes para calendarizar los uniformes, si el líder de alabanza, si tiene varios grupos, pues debe organizarlos y rotarlos. También es responsable de ver quién va a ministrar durante el tiempo de la adoración y la alabanza. Tiene que tener varias tareas, ¿no? Este líder de alabanza. Entonces tendríamos que pensar que ese líder de alabanza tendría dentro de sus tareas todo esto que he citado. Entonces, cuando yo le digo al líder de alabanza, tú estás encargado de esto, o a la líder de mujeres, tú estás encargada, ¿no? De planificar los desayunos, de programar quiénes van a servir en qué desayuno, de buscar quién va a dar el testimonio, de buscar esto, de organizar los congresos o lo que sea. Entonces, esa persona ya sabe qué le corresponde hacer. Y ahí mismo yo puedo decir que va con supervisión y que va sin supervisión. ¿De acuerdo? Porque habrán cosas que no necesitan la supervisión pastoral. No, que ella, por ejemplo, haga los grupos para quienes van a servir en cada desayuno, puede hacerlo sola. Si es una persona que conoce a todas las hermanas, lo puede hacer sola. Pero a lo mejor si va a buscar quién va a dar testimonio, a lo mejor sí, eso debo revisarlo, ¿no? Ahora, debemos buscar personas que puedan realizar esas funciones. Muy bien, yo ya sé que necesitamos un grupo de alabanza, ya sé que necesitamos un grupo de mujeres. Ahora necesitamos buscar quién va a ser el líder de alabanza. Porque imagínese usted que yo traigo y digo, mira, a mí me parece que Pedro Pérez tiene un excelente don de liderazgo. Pero si Pedro Pérez no tiene idea musical, no tiene conocimiento musical, aunque sea un gran líder, puede añadir el grupo de alabanza. Entonces yo necesito ver qué persona de aquellos que tienen el don de la música, aquellos que tienen llamado a la alabanza, quién puede calificar como líder.
Porque no es solamente el que haga reír a la gente, porque entonces hay gente que se va, es que este es popular, es que este arrastra gente. Pero a veces ese líder, cuando hasta ahora estamos estructurando un ministerio, puede ser un veneno. Y es un veneno porque básicamente, pues le resulta muy difícil eh, quedarse o quedar bien, ¿me entiende? Con la gente. O sea, eh, como quiere agradarle a todo el mundo, como quiere ser simpático, entonces, pues puede hacer del ministerio simplemente un circo y no ser eficiente. A lo mejor en conformando, iniciando el grupo necesita una persona disciplinada, una persona que ponga orden, una persona sistemática y entonces en ese momento, porque hasta ahora el grupo se está conformando. Recuerde que los grupos son como las personas, o sea, tienen ese mismo desarrollo, ¿no? Primero hay son bebés y necesitan todo. O sea, el líder tiene que hacerle de todo, tiene que estar pendiente de si, recordarles, de llamarlos, de recordarles qué canciones son, de mandarle la letra de la canción para que se la aprendan, o sea, de todo. Ya a medida que van creciendo, entonces ya van siendo autónomos, entonces ya las canciones para el siguiente domingo son tales y las tienen que aprender, o sea, ya no les mandan la letra, ya, ¿ven? Pero eso es algo que el grupo va creciendo. Cuando el grupo es un grupo maduro, yo puedo poner al simpático ahí como líder y no hay tanto problema. Pero cuando es un grupo recién formado, necesito una persona con mucha estructura. Entonces buscamos las personas que deben, que cumplan, ¿no? Nosotros obviamente podemos asignar esas personas a nuestro arbitrio, pero la recomendación es ore mucho y pídale a Dios que sea Dios quien muestre quiénes son esas personas, porque nosotros vemos con los ojos de la carne, pero Dios ve el corazón. Entonces, se deben evaluar las características de las personas versus las características de lo que se requiere para desempeñar las funciones que ya habíamos identificado. ¿Ve? Entonces, trazamos, en la planeación trazamos todo, en la organización empezamos a organizar funciones, después de organizar funciones buscamos las personas que puedan cumplir con esas funciones eh, y personas para dar este paso también es muy importante el tacto y la oración, ¿no? Puesto que no podemos asignar personas a nuestro libre arbitrio, como les decía, sino que tiene que ser de una manera descrita por Dios. Ahora, después de hacer esto, debemos detallarle al, a la persona, como diríamos en las empresas, debemos hacer una descripción del trabajo. Entonces debemos sentarnos y sea en formación de líderes o en forma personal, como cada ministerio se acomode, decirle, ok, es un pacto espiritual entre quien designa y el que recibe la designación. Y es donde dejamos claro cuáles son las responsabilidades específicas, la autoridad que se le está otorgando, ante quién responde, ante quién tiene cargo o responsabilidad, ¿sí? A qué tiene a cargo, qué equipos, qué fondos, etcétera. Entonces nadie puede decir, no, pues es que la gente tiene que saber cómo hacerlo. No. Usted que está delegando es el que establece cómo se debe hacer. Entonces, a veces, o sea, imagine usted que usted no tiene ninguna formación al respecto. Bueno, una opción sería, no es lo más recomendable, pero a veces cuando la gente se ve sobrepasada porque le entregan o está viendo el ministerio, surgió de manera así improvista y entonces es como, ¿ahora qué hacemos? Una buena manera es decirle, ok, si tú vas a ser la líder de mujeres, ¿cuáles crees que son tus funciones? ¿Ante quién crees que debes responder? O sea, como hacer un tipo de encuesta y tú con lo que la persona ya no te tienes que tú sentar a hacer todo, sino que a lo mejor le dices, esto está bien, esto no, se debe acomodar así. Porque yo conozco muchos ministros que comienzan un pequeño grupo de oración y este grupo crece exponencialmente y hay que dar rápida respuesta a las cosas si no tienen el tiempo para sentarse, planear y organizar. Entonces, una de las cosas que se hace es eso, decirle, bueno, tú encárgate de planear esto. ¿Quiénes ves que, esta y esa persona? Bueno, entonces, si estos ministerios se van a extender,
y esta persona podría ser su líder, entonces hagámosle esta encuesta. Y eso nos ayuda a calibrar qué tanto la persona podría manejar. Si una persona recién convertida, pues no va a tener ni idea. Pero a lo mejor hay personas que sí, ya vienen de otra iglesia o conocen algo más, y entonces dicen, no, sí, mire, yo creo que una líder de mujer debe hacer A, B, C, D, debe responder por tales cosas ante tal persona, y entonces generamos esta estructura de descripción del trabajo. Hay que entender que la acción de delegar no es fácil, ¿no? Pero el líder debe delegar no solo parte de sus funciones, sino además la autoridad que respalde esas funciones. Porque si yo digo, ok, tú líder de mujeres, pero te pongo a hacer una cantidad de tareas, pero todo lo tienen que ver las hermanas conmigo, entonces yo no soy la líder de mujeres, entonces ella no es la líder de mujeres, perdón, yo sigo manteniendo las cosas, no sé, no, pues que, pastora, yo yo tenía el desayuno este sábado, pero yo no voy a venir, entonces yo no le voy a decir, ah, sí, mira, entonces intercámbialo con tal, debo decir, comuníquese con la líder de mujeres. Es que ella ya me dijo que no se puede cambiar, pues entonces no se puede cambiar. Porque ella no debe retirarle la autoridad que ella debe tener. El hecho de que ella tenga la responsabilidad de programar, debe tener también la autoridad correspondiente para hacer cumplir esa programación. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que a veces en lo que nos quedamos cortos porque no nos gusta delegar que las cosas, que la gente haga cosas, pero no delegar la autoridad. Para delegar eficazmente, nosotros debemos tener en cuenta una buena actitud hacia quien se delega, pues es una persona que hará las cosas de manera diferente y probablemente cometa errores. O sea, esa persona no va a hacer las cosas como yo las hago. Ella las va a hacer como ella es. Yo le puedo dar parámetros. Y por eso yo le dije, usted tiene estas funciones y tiene esta autoridad y responde por esto. Entonces yo debo entender que esa persona va a hacer las cosas de una manera diferente a la mía. Pero también debo entender que algún día esa persona se va a equivocar y que eso no lo hace un mal líder y que eso no lo hace una persona con la que yo debo retirar mi ayuda o mi apoyo porque ya sabe que es que te equivocaste, ¿no? Hay cosas que son de orden moral y en cuyo caso sí, pues es necesario tomar otras medidas, ¿no? En segundo lugar, al delegar se debe ser realista al juzgar al colaborador. Delegue según su capacidad. Porque a veces nos palpita el corazón por alguien. ¿A qué me refiero? O sea, hay hermanos o hermanas o matrimonios a los que apreciamos mucho, queremos mucho o son muy cercanos a nosotros, etcétera. Y pensamos que porque ese hermano es o esa hermana es leal y esto está en capacidad de tomar tal liderazgo. Y resulta que no. A lo mejor puede ser una persona con un gran don de generosidad, pero resulta que esa persona, a pesar de su don de generosidad, por ejemplo, no tiene ni capacidad de convocatoria, no tiene organización, no sigue orden, es decir, es capaz de dar y de ser generoso, pero si yo le entrego un ministerio de varones o le entrego un ministerio de mujeres o un ministerio de matrimonios, pues va a generar un caos porque no tiene estas estructuras. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que Él sea quien designe y ser realista. Si la persona, yo veo que Dios dijo que es esta persona, yo debo empezar a formarlo y hay muchas maneras, tal vez si la persona no tiene la formación suficiente, yo voy a empezar a formarlo y hay muchas maneras de formarlo. Ahí se puede formar sobre la marcha, se puede llevar por acompañamiento, es decir, vienes cada tanto tiempo, no solamente entrega reportes, yo te explico qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué obstáculos puedes encontrar, o simplemente te puedo poner a leer varios libros, o simplemente te puedo mandar a otra iglesia para que veas. Entonces, hay muchas maneras de formar la gente. En tercer lugar, para delegar eficazmente debes estar cerca del colaborador para tener una relación armónica. Si yo veo a la gente cada año, pues
mi relación va a ser fría y distante. Entonces yo debo tener a mis colaboradores cerca, ¿de acuerdo? Debemos evitar acciones que puedan contradecir o mirar la autoridad otorgada por nosotros. Es decir, yo, si una hermana, por ejemplo, viene y me dice, ay, pastora, es que cambié mi turno de los desayunos. Me tocaba este domingo, este sábado, pero lo va a hacer el mes entrante. Yo no le puedo decir, ah, muy bien, hermana, qué bien, porque entonces ella va a sentir que yo la estoy respaldando a ella. Y entonces ella puede decir, no, pues es que la pastora me dijo que estaba bien. Yo lo que tengo que hacer es primero preguntar, ¿y ya lo hablaste con la líder de mujeres? Ah, no, pero es que yo lo arreglé así. No, no, o sea, debes respetar a la líder, debes ir a preguntarle o debes ir a comunicarle, oye, mira, me puse de acuerdo con tal persona porque este mes no puedo hacer el desayuno, pero lo puedo hacer más sentante y me hice este cambio. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿No? O no puedo decir, ah, ok, no, solamente los líderes que tengan que ver con esto y no con esto. Si yo desde el principio digo, este líder tiene esta autoridad, esa la debo respetar. ¿Ok? Y por último, para delegar eficientemente debo observar al colaborador para ayudarlo a tiempo. A tiempo. Hay muchos colaboradores muy bien intencionados que prefieren no darnos problemas y se quedan callados. Entonces hay que explicarles que eso no es ayuda, que eso puede ser un perjuicio no solamente para ellos, sino también para el ministerio. Ahora, primero planeamos, luego organizamos y luego dirigimos. Es imprescindible dirigir. La misión u omisión de dirigir. Dirigir es la labor del líder para asegurar que las personas tomen la acción efectiva que se dijo que debían tomar para lograr los objetivos. Sin una buena dirección, la planificación y la organización, por buenas que sean, pueden fracasar. Entonces, yo tengo que entender que mi trabajo es estar ahí, disponible para los líderes. Yo quiero contarles cuál ha sido mi experiencia. Nosotros somos una iglesia relativamente pequeña, pero somos una iglesia que genera muchos servidores. O sea, rápidamente formamos gente y levantamos gente. Pero primero tuvimos un grupo de pastores, de formación pastoral, y a este grupo pues se les dio una formación enorme, una formación grandísima por varios años, de tal manera que hoy yo puedo salir de mi iglesia y decir, hay gente suficiente para predicar. Estas personas aprendieron todo esto que estamos viendo y aún a más detalle, ¿no? Porque parte de la formación era, tu reto es hacer este evento, tu reto es, y pásame un proyecto y haz todos estos pasos. O sea, que yo podría decirle que por lo menos hay 5 parejas ministeriales que podrían fácilmente ir a formar una iglesia, con todo, con todos los conocimientos para hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre debes preparar la gente para que lo haga. Ahora, entre que estén preparados y lo hagan, pues está, pues obviamente los objetivos, la planeación, está todo lo que es la parte de organización y obviamente cuando empiezas a trabajar con alguien, al principio la dirección es realmente uno a uno todo el tiempo y no puedes dejar a las personas solas. Pero las personas maduran, van adquiriendo experiencia, van adquiriendo criterios. Debemos también irles dando un voto de confianza, ¿no? Hablemos de las características de los líderes. Lo primero que debe tener un líder es aprecio por sí mismo. Porque si no tiene aprecio por sí mismo, entonces va a ir a estar buscando la aprobación de los demás y entonces va a fallar en el cumplimiento de sus objetivos, sobre todo en la obra. También debe tener aprecio por los valores cristianos, es decir, la lealtad, la verdad, la honestidad, todos estos valores cristianos deben estar impresos en su corazón. La pureza sexual, porque le advierto una cosa, un lugar donde hay mucho abuso sexual,
no estoy diciendo necesariamente violación, pero sí abuso sexual en la misma iglesia cristiana, porque no se eligen correctamente los líderes. Debe ser una persona que tenga responsabilidad, porque si no es responsable, va a fallar el liderazgo. Pero también debe ser una persona optimista, porque si es una persona que le ve el pietito del arroz en todo, pues entonces ya va a dañar el trabajo de los demás. Debe ser una persona que tenga metas claras. No que empiece, pues no sé, es que no sé, es que tal vez, porque esas personas no son buenos líderes. Esas personas llevan a la gente a trabajar infructuosamente. Deben ser creativos. Deben tener una buena comunicación. No necesariamente una comunicación mimosa, una comunicación, ¿cómo se llama? Querendona. Eso funciona en unos tipos de liderazgo del mundo, no en la iglesia. ¿Cómo sé yo eso? Leyendo los evangelios. Yo no encuentro al Señor Jesús diciéndoles, ay, mi amado Pedro, pero no mire las cosas de este mundo, usted mejor ponga los ojos en las cosas del cielo para que se cumplan la voluntad de mi Padre, no. Lo quería tanto que cuando se equivocó Pedro, él fue encima y le dijo, a ver, apártate de mí, Satanás, porque no tiene los ojos puestos en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Pero el liderazgo actual en el mundo nos pide una comunicación muy fraterna. Y si es posible esa comunicación, pero también dentro de esa comunicación ser objetivos, ser fronteros, o sea, ser claros, ser críticos, ser objetivos, pues hagámoslo. Si no, no. Porque nosotros no estamos, la iglesia no es para caerle bien a nadie, la iglesia es para hacer la obra del Señor. Entonces imagínese al Señor Jesús diciéndole a los fariseos, no, mis muchachitos, pero ¿cómo hacen eso? Ustedes deberían pensar, o sea, no se hace así, por favor. Si lo que daña al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, mis amores, ¿cómo se les ocurre? No, así no fue nunca, porque era una enseñanza clara y ellos estaban mal y lo que había que hacer era cambiar su comportamiento y entonces utilizó un lenguaje que los llevara a la confrontación. Entonces, tengamos claro eso. Eh, un líder debe tener como característica la alegría, ¿de acuerdo? Que no le cueste trabajo reír, no que se la pase riendo, pero que no le cueste trabajo reír. Tener un sentido de urgencia por hacer las cosas para el Señor pronto, con diligencia, con pasión, no de, pues sí, vamos a hacer un campamento, va, o sea, sí, sí, lo vamos a hacer, nos vamos a organizar. No, tenemos que tener ese sentido de urgencia porque Cristo viene pronto y viene por su iglesia y nosotros somos los llamados a ser iglesia, los llamados a edificar los santos. Debe tener convicciones personales y actuar conforme a sus convicciones personales. Y debe tener una disposición para tomar decisiones difíciles. Pero si es una persona y hay líderes que pueden tener pues este don de la diplomacia y demás. Pero cuando tú ves que es una persona que le cuesta tomar decisiones, mejor no la pongas en el liderazgo. Porque nunca va a hacer nada. Y porque cuando hay una crisis o cuando hay que confrontar algo así, pues bueno, oremos, pues bueno, esperemos, porque no tiene la capacidad para tomar decisiones difíciles. Entonces, en la dirección yo voy a pensar en cuál es la misión para dirigir, qué es lo que Dios me ha puesto para hacer y asegurarme de que se cumplan según los objetivos trazados y la organización planeada. Debo buscar tener estas características del líder que le acabo de mencionar y desarrollarlas o tenerlas en cuenta con los demás, con los líderes que van a trabajar a mi lado. Y debo establecer una buena línea de comunicaciones.
Sin una buena comunicación, el líder cristiano es tan ineficaz como un guitarrista sin un instrumento musical. ¿De qué me sirve un excelente guitarrista sin guitarra? ¿No? Entonces yo tengo que tener una buena comunicación. A veces, y siempre es mi recomendación, es mejor decirles, ok, yo siempre digo, vamos a tener reunión, vienen con su carpeta. Y esa carpeta debe estar al día, debe estar organizada en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Y eso les permite entonces a ellos venir preparados. Siempre digo, a una reunión llegamos con información. Sin información, o sea, no me sirve que, sí, tiene la lista de las personas más, sí, las tengo por ahí en algún lado, pero no sé qué la hice. O, sí, pero se me quedó en la casa. No me sirve que esté en su casa. La necesito aquí, necesito ver quiénes son, necesito. Entonces, una de las cosas que creo yo, en mi opinión, como administradora y pastora, es decir, sabes que yo establezco formatos, entonces la gente sabe a qué se tiene, sabe qué información debe tener lleno en su formato para la reunión. Y entonces voy a decir, bueno, ¿quién dio la enseñanza a fulano? Ok, ¿de qué hablo de esto? ¿Qué personas estuvieron estas personas? ¿Qué actitud viste en esas personas? Entonces, como, ¿por qué eso? Pues porque tú das cuenta de la gente. No es solamente estamos en una reunioncita y todos aquí estamos felices y todos aplaudimos, pero de pronto, si yo sé que como líder me van a preguntar cuántas mujeres estuvieron en la reunión y qué actitud tenían, pues voy a estar viéndolas. Y de repente me puedo dar cuenta que hay una hermana nueva que está llorando. Entonces yo puedo decir, esa persona necesita apoyo, tengo que acercarme a ella. Entonces esto de observar, pues nos da una postura como líderes, por ejemplo, de estar siempre observando a las personas por las que respondemos. Entonces, para mí, como líder, funcionan muy bien los formatos, porque entonces sobre esos formatos, las personas, los líderes de cada ministerio saben qué tienen que llenar, cómo lo tienen que llenar, cómo lo van a presentar, y les es fácil estar en una reunión, pero a mí también me es fácil entenderlos y decir, ¿cómo? Entonces esta persona como que estaba distraída pero atenta, ¿no? No, es que yo la noté distraída al comienzo, pero al final atenta. Bueno, ya entendí, ¿no? Ahora entiendo por qué quieres más presupuesto, pues porque está llegando más gente y no tienes sillas. Ahora entiendo por qué me estás diciendo que necesitas un libro para discipular, porque ya vieron todos estos temas, ¿no? Entonces, esto de la comunicación va a influir muchísimo. Si yo tengo los formatos o las cosas estructuradas, la comunicación va a ser sana y va a poder, pues, tenerse un crecimiento, ¿no? Y una maduración en esas comunicaciones. Y bueno, una parte de la administración es la evaluación. Y ahí dice la evaluación indispensable. De repente no he escuchado esa expresión de, es que me supervisan, a mí no me tiene confianza, es que mi jefe o es que mi papá o es que quien sea, no me tiene confianza porque está ahí revisándome. Y entonces yo tengo una frase especial para eso. Y la frase es, la confianza es un sentimiento, es una actitud que se desarrolla con base en un sentimiento y una relación. Pero la supervisión, la evaluación, es una función de un líder. Y lo uno y lo otro son diferentes. Yo puedo tener una excelente relación con la persona que sea, pero eso no quiere decir que no lo vaya a supervisar. Evaluar es una función administrativa, es una responsabilidad del líder y nada tiene que ver con la confianza, ¿ok? Evaluar es la acción que realiza el líder para asegurar que la realización se ajusta al plan original. Ahora, usted se puede preguntar por qué y para qué evaluar. Primero, para mantener motivado al colaborador. Segundo, porque es necesario realizar ajustes, siempre lo será. Y tercero, porque se debe mantener informado a los demás colaboradores de todo lo que está pasando. En cuarto lugar, porque se deben comparar los resultados obtenidos con lo que se había planeado. Y por último, porque se deben tomar decisiones. Por eso se evalúa. Nada tiene que ver con la confianza. Se evalúa para poder hacer todas esas cosas.
Formas de evaluar. Bueno, pues podemos hacerlo por observación directa, es decir, viendo, por la descripción de la tarea, por medio de un resumen, estadísticas o cosas así. Y lo ideal es tener un método combinado. Cuando las correcciones son necesarias para hacer correcciones, lo primero que se va a hacer es localizar bien el problema. Lo segundo es proponer alternativas, preferiblemente en grupo. O sea, si hay el pastor, el líder y el siervo, el eh, ayudante del ministerio, del líder, pues que estén los tres y puedan escucharse a los tres, ¿no? Tercero, es preciso elegir un solo camino. Cuando hay que llevar las cosas a la práctica, no podemos decir, bueno, hagamos esto, pero también esto no. O sea, vamos a corregir esto, entonces escuchamos las opiniones, tomamos la mejor alternativa y seguimos ese camino. Debemos observar el ejército de Dios. Sea prudente y sabio y observe el desarrollo y el resultado de la decisión tomada. Mantenga al equipo motivado y asuma el costo. Usted como líder, usted como pastor, asuma el costo. ¿Cuál es la conducta del obrero administrador? Bueno, la conducta del obrero administrador dice juzgar la conducta humana como líderes. Debemos corresponder a la confianza de Dios. Y voy a tomarme en el tiempo para leer 1 Timoteo 1:12. Le doy gracias a Dios Jesús, Señor, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Entonces, debemos, así como Pablo dice, Él me consideró digno para servirle, yo debo corresponder. Y eso es algo que se le debe sembrar al pastor, que debe tener cada líder. Es Dios te dio digno, correspóndele a Él. Por otro lado, también debemos aprender a ser administradores ejemplares. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con un buen ejemplo. ¿Ok? Al evaluar a otros, debemos ser, sean o no sean nuestros colaboradores, debemos ser sabios, pues nuestra crítica será la medida con la que vamos a ser medidos. Si yo quiero perfección, a mí me van a pedir perfección. Se debe tener una correcta disposición frente al dinero. Hay quienes sirven solo si las condiciones económicas son favorables, pero en muchos casos debemos trabajar secularmente y servir en la obra con la misma disposición, entrega y excelencia, a pesar de nuestras necesidades personales y familiares. Hoy en día son pocos los obreros que se pueden dedicar solamente al ministerio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque la economía nos da y entonces pues hay que trabajar. Se debe buscar la guía, la voluntad divina. El éxito económico no es necesariamente una muestra de respaldo divino, ni debemos fiarnos de nuestra liquidez. O sea, no digamos, no, pues como hay, hagamos y deshagamos. No, debemos ser prudentes. La voluntad divina siempre irá encaminada a ayudarnos a crecer espiritualmente y a vivir en santidad, no a tener. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado, debemos tener un testimonio irreprensibles como líderes, como servidores del Señor. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo de 2 al 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstas resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán
persecución. Es decir, el hecho de que nosotros sirvamos implica que nuestro testimonio en todo lugar y en todo momento debe ser irreprensible a pesar de las tragedias que estamos viendo. Segundo de Corintios 8, 20 al 21 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. No solo hay que ser honesto, también hay que parecer honesto, porque si yo no soy honesto, pero no realmente no le doy a la gente la sensación de que así es, puedo llevarlos a pecar. Le pongo un ejemplo, si un pastor, en días pasados veía una serie y estaban buscando quién estaba haciendo unos atracos, a unos departamentos, y entonces estaban buscando en una estación de bomberos quién era, ¿no? Entonces meten a un infiltrado, como siempre, y este infiltrado llega y lo primero que ve es a un muchacho llegando en un coche, un coche deportivo súper carísimo, y entonces se cambiando y dice, ¿y tú eres bombero? Con el sueldo del bombero vas a comprar esto, ¿qué le pasa? O sea, ¿de dónde sale ese dinero? Entonces otro bombero le dice, ¿sabes qué? Cuidado, porque él es una persona que viene de muy buena familia, tiene muchísimo dinero y realmente él es bombero porque él quiere, o sea, porque le gusta esto, pero no necesita esto. Entonces, este muchacho que era bombero, que llegaba con ese carro, pues no parecía ser un hombre honesto porque no correspondía ese lujo de carro para ese sueldo que él ganaba, ¿no? Entonces, debemos no solamente ser honestos, sino parecerlo. Deudas y créditos. El obrero cristiano debe evitar las deudas, pero si las contrae debe pagarlas oportunamente. Frente a los préstamos, a pesar de las tentadoras ofertas, debemos evaluar lógicamente nuestra capacidad de pago y no escondernos detrás del término es un paso de fe. ¿De acuerdo? Debemos ser cuidadosos con esto. Y si no podemos pagar, poner la cara y decir, no puedo pagar en este momento y te planteo tal forma de pago, ¿no? El siervo debe vivir en confianza con Dios. Dios siempre nos va a proveer de una manera que seamos edificados. O sea, cuando el Señor nos va, además, va a establecer una enseñanza de maestro-alumno, de maestro-discípulo, y cada situación es una situación de aprendizaje. Entonces, no es solamente que nos va a dar, sino que de la manera como vamos a recibir, en el momento en que vamos a recibir una edificación. Por lo tanto, debemos ser agradecidos, ser buenos administradores y tener contentamiento. Y por último, debemos considerar que es una gran bendición y privilegio servir. Servir es un privilegio y es un privilegio que tiene un costo. Como líderes debemos ser estrictos con nuestros diezmos, primicias, pactos, ofrendas. Esa actitud le retirará autoridad a Satanás en nuestras finanzas, ¿ok? Y en las demás áreas ministeriales. Así que mis amados hermanos y amigos, yo sé que hablar de esta parte administrativa no siempre es lo mejor, pero al final este tipo de trabajo también es parte de ser ministro, también es parte de servirle al Señor y es necesario que lo hagamos con eficiencia y eficacia. Ha sido una gran bendición, ha sido un poco largo esta charla, pero era necesaria. Un abrazo, recuerden cualquier comentario, no olviden dejarlo ahí, enviarlo también a Yolanda Copete en Face como un inbox o pueden mandarlo a mi WhatsApp 55 18 50 86 27 Ciudad de México o a mi correo personal yolandacopete@yahoo.com.mx. Les mando un abrazo y mis bendiciones y nos vemos el próximo martes 12:30.